Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta historia? ¿Cuántas veces la ha leído? ¿Cuántas veces aún quizá ha visto representaciones de ellas en escenas, en nacimientos, ¿no? En historias de Navidad dichas una y otra vez? Y a veces la hemos leído tantas veces o la hemos escuchado tantas veces que se nos pueden pasar pues algunos detalles que son muy importantes. Esta historia, aunque es dicha con bastante simpleza, les quisiera traer a la atención que aquí lo que estamos leyendo es el día en que Dios, hecho hombre, nació. Aquí no estamos hablando de cualquier arribo, de cualquier criatura. Aquí estamos hablando de Dios hecho hombre. Y sin embargo, la forma en que el Espíritu de Dios ha inspirado al escritor Lucas para que se nos haga saber de este acontecimiento singular, vino en la forma más sencilla posible. Aquí encontramos que el Espíritu de Dios nos dice con una sencillez cómo es que el Hijo de Dios vino al mundo. ¿Saben? Lo que quisiera hacer es tomar unos minutos para poder ver algunos de los personajes y poder traer algunos pensamientos. Ir a través de todo este pasaje podría ser hecho en 4, 5, 6 mensajes. Fácilmente, de 1 hora cada uno. Pero, ¿sabe? Ahora solamente quisiera poder tomar algunos detalles, algunos personajes de aquí, mencionar algunas cosas y traerles a ustedes, pues solamente partes, por decir así, de la riqueza que se halla en este pasaje. Espero que les sea de bendición. Lo primero que quisiera ver es a este personaje, Augusto César, el cual es mencionado aquí, y el edicto que él trae. Algo muy, muy significativo acerca de este personaje. Dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, el emperador romano, ¿cierto? Y lo primero que quisiera decirles es que Augusto no es su nombre, ¿ok? Algunas personas piensan que es Augusto el César y Augusto piensa que es el nombre del César, ¿ok? Augusto no es el nombre, es un título.
es un título. Y César también es un título. En realidad, el nombre del emperador aquí en mención es Gaius Octavio. Gaius Octavio, algunas veces llamado también Octavian. Y él era el sobrino nieto de Julio César, el emperador Julio César. Gaio Octavio nació en el año 63 a.C. 63 a.C. Y a la edad de 20 años, Julio César lo adoptó. Julio César era el tío abuelo de Gaio Octavio. ¿Ok? Y por alguna razón, pues Julio César, el primer emperador romano, lo que hizo fue que estaba encantado con el pequeño Gaio Octavio. Y lo que hizo fue, a la edad de 20 años lo adopta, sin que él sepa en realidad. Al año siguiente, Julio César es asesinado, entre otras personas, por el famoso Brutus, el cual pues toma parte en una conspiración y toma la vida de Julio César. Y entonces es allí cuando a la edad de 21 años, Gaio Octavio se entera de que él había sido adoptado y que había sido dejado heredero del trono en realidad. En aquel entonces, Roma, o el Imperio Romano como lo conocemos, la República Romana, estaba en realidad gobernada por un triunvirato. Y aquí entonces, después del asesinato de este individuo, de Julio César, queda a cargo el segundo triunvirato formado por Lepidus, y el segundo personaje es Gaio Octavio, y el tercero es Marc Anthony. Y no me refiero al cantante de salsa, ¿ok? No es Marc Anthony el cantante de salsa, es Marco Antonio. Esos eran los tres personajes que eran miembros del triunvirato y entre los tres gobernaban a Roma, el imperio, a la república. Bueno, sucede que entre la muerte de Julio César, el asesinato de Julio César, y en los siguientes años se empiezan a dar ciertos conflictos entre estos tres. Y Lepidus sale de toda la pantalla aquí y solamente quedan dos personajes, Marco Antonio y Gaio Octavio. Bueno, resulta que Marco Antonio estaba casado con la hermana de Gaio Octavio, pero luego hace su aparición otra mujer en la escena, Cleopatra. Y Cleopatra lo que hace es que, pues como que hechiza a Marco Antonio. Y lo que Marco Antonio hace, como la telenovela de nuestros días, era la telenovela de aquel entonces también, Marco Antonio, ¿qué hace? Deja a su mujer y se va hechizado detrás de Cleopatra. Así que Gaio Octavio no le gustó esto. Ya de por sí habían roces y habían conflictos, ¿ok? Y lo que sucede entonces es que hay un distanciamiento mayor y en realidad empieza una guerra entre ambos. Se da, por decir así, como una guerra civil entre ambos. Y esta se define finalmente a favor de Gaio Octavio cuando en la batalla de Actium la flota de Roma vence a la flota de Marco Antonio y de los egipcios. Y entonces allí es cuando queda uno solo como el gobernador, como aquel que iba a comandar todo el imperio romano, Gaio Octavio. Y entonces el Senado, en el año 27, reconociendo pues ya el poder que estaba centrado en la persona de Gaio Octavio, le da el título de Augusto, que significa reverendo. Y entonces él es Augusto César. Él es Augusto César, el reverendo rey o el emperador, el gobernador de todo Roma. Y Roma pues era grande, el imperio se había expandido bastante, era básicamente todo lo que era Europa y partes de Asia Menor y parte del norte de África. Ciertamente que este hombre mostró tener una habilidad política sin igual. Octavio, como luego es conocido, o Augusto César, ¿ok?, tenía unas dotes políticas únicas, un tremendo líder político. Y lo que él hizo fue que consolidó su poder, ya no solamente militarmente, sino que él lo que hizo fue que tuvo a varios generales que los supo seleccionar muy bien y a través de ellos impuso un orden a través de todo el imperio que fue conocido como la paz romana, la Pax Romana. Por medio de la fuerza y por medio de sus ejércitos, Octavio, Augusto César,
pudo hacer de que haya paz por casi 200 siglos, aún después de su gobierno que duró 45 años, por casi 2 siglos, a través de la metodología, a través de la instauración del orden que este hombre trajo, Roma se expandió en una forma increíble y trajo pues una prosperidad única. Él no solamente fue un gran estratega militar y político, sino que también él tenía visión y él entendía que era necesario que haya comunicación a través de su vasto imperio. Y fue en sus años de gobierno que se empezaron la construcción de muchos de los caminos que hasta el día de hoy están aún en Europa, los caminos romanos, conectando puntos centrales de todo el imperio para que así pudiese haber movimiento libre de personas. A diferencia de nuestro tiempo, una de las cosas que Augusto César hizo fue que también dejó un libre fluido de personas a través del imperio. Aunque alguien podía venir de la zona de Germania o de la zona de Hispania o de la zona de Galacia o de la zona de Siria o de la zona de Egipto, cualquier persona podía movilizarse a través de todo el imperio libremente. Y entonces el libre movimiento de personas, la libre inmigración, por decir así, permitió de que hubiese un ambiente tal en todo el imperio romano que hubo prosperidad y hubo avance y hubo paz. Tanto fue así que se han encontrado descripciones acerca de Gayo Octavio, acerca de César Augusto, donde se le empezó a llamar, ya no solamente como el Senado le concedió el título también de ser divino, sino también se le empezó a llamar como el Salvador del mundo. César Augusto, pues entonces, fue llamado también el Salvador del mundo. Los filósofos de aquel entonces, tanto en Grecia como en Roma y en otros lugares, pues elogiaban a este individuo. Tremendo político, tremendo estratega militar, con una visión única, con la capacidad de ver una infraestructura necesaria para gobernar un vasto imperio y donde pudiese haber prosperidad. Y entonces todos lo empiezan a elogiar, dicen, este hombre no es nada menos que el Salvador del mundo, porque hasta ese entonces y antes de su gobierno, todo el imperio estaba sumido solamente en guerras internas continuas. Pero ahora había una paz, por decir así, global. En todo el imperio, por medio de la fuerza, por medio de sus ejércitos, pudo imponer una cierta tranquilidad. Y así pues que vemos que este personaje, César Augusto, a quienes las personas llamaban el Salvador del mundo, es aquel que dice da un edicto. Y es interesante porque de acuerdo a lo que nos dice Lucas, que es un escritor muy preciso, dice que dio un edicto para que todo el mundo fuese empadronado y este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria. Y acá hay una mención adicional de otra persona, otro personaje histórico, Cirenio en este caso, que era gobernador de Siria. Históricamente se ha podido encontrar que Cirenio tuvo un doble gobierno. Uno fue alrededor del año 6 al 9 después de Cristo y el otro fue previo a eso, desde el año 8 antes de Cristo hasta más o menos el 3 o el 2 antes de Cristo. Cirenio entonces en 2 oportunidades distintas había sido gobernador. Ahora, los récords históricos muestran de que Roma hacía, y esto lo empezó César Augusto, hacía un censo cada 14 años. Y hay récords históricos que datan desde el censo del año 6 en adelante hasta el 270. Lo cual significa que si el censo, y hay, una vez más le digo, hay récord histórico que fue hecho en el año 6 después de Cristo, el previo a ese, donde Cirenio era gobernador, debe haber sido en el año 8 antes de Cristo. Y aquí se nos dice en la Escritura que es en el año en que se hace el edicto, o más o menos por allí, porque recuerden lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó este edicto. Es decir, el edicto se promulgó en el 8 antes de Cristo, ¿ok? De que todos debían de ir hacia sus ciudades para ser empadronados.
Dicho sea de paso, el edicto era con la finalidad doble de, uno, encontrar cuántas personas calificaban para el servicio militar y para hacer una leva, y dos, para también cobrar impuestos. Esas eran las dos razones por las que César Augusto se ingenió de hacer este tipo de censos. Para los judíos en particular, la razón era la de no la leva militar, sino para que ellos pagasen impuestos. Así que lo que vemos es de que está este edicto de este individuo llamado el Salvador del mundo, que es presentado a los ojos de los filósofos y de todos como que si él es el Salvador de la sociedad en aquel entonces. Pero Dios, sin embargo, lo que hace es que utiliza a este individuo y utiliza a otros individuos para que se dé una orden que no podía ser violada, ¿ok? Porque Roma era el que gobernaba en aquel entonces, y para hacer de que José y María se trasladasen de donde se encontraban y no pudiese quedarle otra sino que venir hasta Belén, y justo en el tiempo en el que Jesús nace. Él, César Augusto, era considerado Salvador, pero Dios tenía otro Salvador que iba a venir en el tiempo de Dios. Dicho sea de paso, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, nosotros tenemos un calendario que estamos en el 2012 y de acuerdo al calendario, aunque hoy en día se trata de cambiar, supuestamente estamos en el 2012 de la era común, hasta hace un par de años nomás era en realidad el 2012 después de Cristo, entendiendo por ello que han pasado 2012 años desde que Cristo nació. Pero sabe de que lo más probable es que Jesús nació entre el año 4 antes de Cristo y el año 6 antes de Cristo, entre el 4 y el 6, no en el año 0 que consideraríamos el principio de nuestro calendario actual, ¿ok? Ese ha sido un error que a través de los siglos se ha mantenido, pero en realidad lo más probable, basado en los récords históricos, es que Jesús nació entre el año 4 al año 6 antes de Cristo. Es interesante también que la Biblia no nos dice en qué mes nació, no nos dice en qué día nació. Y eso podría ser razón para tener otro mensaje solamente para ver cómo llegamos al 25 de diciembre, el día en que se celebra la Navidad. Pero históricamente no tenemos ningún récord del día en el que Jesús nace. No sabemos el mes. Es más, no sabemos exactamente ni el año. Lo que sí sabemos es que hubo un edicto de un César, y eso lo supo todo el mundo de aquel entonces, todo el imperio, que sale en el año 8 antes de Cristo. ¿Y por qué digo entonces si sale en el año 8? ¿Por qué un par de años, de 2 a 4 años después recién, José y María bajan a Belén? Pues simplemente porque si uno estudia la historia de la nación israelita, es una nación bastante belicosa y una de las cosas que pasaba, la relación de los líderes de Israel en aquel entonces con los césares no era muy buena. Herodes ya estaba en el gobierno y Herodes y el César no se llevaban muy bien, aunque Herodes era vasallo del César. Y parece ser que Herodes comunicaba de que tratar de imponer un impuesto y tratar de imponer un censo en Israel podría traerle problemas a él para tratar de mantener paz en la región donde él estaba gobernando. Y entonces, una de las características en realidad del César es que él era relativamente paciente y daba cierta latitud a sus provincias bajo yugo. Y parece ser entonces como que esperó y esperó y esperó, aunque se dio el edicto en el 8 antes de Cristo, esperó, pero llegó un momento en que dijo, no más, señores, necesitamos que esto se dé ya. Porque cuando uno lee en el idioma original, uno encuentra como que había una premura y que había que hacerse ya, como que le cayó a todo el mundo como por sorpresa en la tierra de Israel. Y entonces no le quedó otra a José y a María. No le quedó otra más que viajar hacia Belén, porque él era de la familia y ella también de David. Así que vemos pues de que Dios instrumentó, él lo que hizo fue que como un gran director de orquesta, él hizo todo absolutamente para que no quedase ninguna posibilidad de que su hijo no naciese en Belén. ¿Y por qué tenía que ser así? En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, se declara proféticamente, 700 años antes, de que el eterno Dios iba a nacer en Belén. Venga conmigo, por favor, al libro de Miqueas, al capítulo 5.
Lucas no hace el punto de decir para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta, pero en una forma magistral como él escribe, en realidad está haciéndonos ver de que esto tenía que ser así y que Dios usó a los gobernantes del mundo de aquel entonces para que se lleve a cabo su propósito. Miqueas, el capítulo 5, versículo 2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Usted ve? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas de esta persona, de este individuo, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Mire, eso me hace acordar también el pasaje de Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, que es otra profecía, más o menos por el mismo periodo de tiempo, 700 antes de Cristo, en el cual el profeta Isaías nos dice lo siguiente, Isaías 9, 6. Dice así la Escritura: porque un niño nos es nacido, iba a haber un nacimiento, un hijo nos es dado, el eterno Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios iba a venir. Igual que lo que Miqueas dice, los días de este, dice, son desde la eternidad. Así que vemos pues a Dios aquí usando a este individuo. Y en un momento vamos a ver más el contraste entre este que era llamado Salvador del mundo por la paz, por medio de la fuerza que trajo, ¿ok? Y el verdadero Salvador del mundo. Pero sígame, por favor, por mientras vamos a continuar viendo entonces qué es lo que tomó lugar. Vamos a ver ahora a José, a María y el nacimiento de Jesús. Dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. ¿Por qué dice subió? Si usted ve el mapa, Galilea se encuentra en el norte, ¿ok? Y Belén se encuentra en el sur, y uno diría más bien bajó. Pero lo que pasa es que Galilea, donde vivía Nazaret, se encontraba más hacia el nivel del mar, y Belén en realidad está a una cierta altura, en una montaña. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablando desde el punto de vista de ellos tenían que subir hacia Belén. ¿Ok? Entonces dice, versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Una vez más, una de las cosas que sorprende es la sencillez con la que Lucas hace la descripción del nacimiento del Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Esto ya lo hemos mencionado antes. Usted se imagina a estos dos adolescentes. Algunos piensan que José era mucho mayor, pero hay una buena indicación de que José debía haber sido también un adolescente él mismo, de que no era una persona mayor. Y si fue así, en realidad, la Biblia no nos lo dice exactamente, pero de haber sido así, usted se imagina a dos adolescentes, todavía, como diríamos en inglés, en sus teenage years. Pues María debe haber tenido de 13 a 14 años, José probablemente de 16 a 18 años. Dejar Nazaret y venirse a Belén, un viaje de aproximadamente 80-85 millas. Y llegar a un lugar, y de lo que podemos ver, no debían de haber tenido familiares allí probablemente. Si los hubiese habido, ya tenían la casa llena, porque no sabían a dónde llegar. Llegan a esta ciudad de Belén y no tenían dónde llegar. ¿Qué le parece eso? Bueno, lo más razonable hubiese sido pues buscar algún lugar donde quedarse, y efectivamente en el Medio Oriente habían lo que se llaman mesones. Los mesones no son el concepto de hoteles como por ejemplo el día de hoy, ni moteles siquiera. Los mesones en realidad eran casas, se podría decir, o construcciones en algunos casos de 2 pisos, ¿ok? Y que estaban en realidad construidas alrededor de un patio central. Así eran los mesones. Y entonces, muchas veces en el primer piso, ¿ok?, habían algunos cuartos. Muchos de estos cuartos eran pequeños, a veces separados solamente por paredes de madera, uno del otro, como pequeñas habitaciones donde alcanzaba solamente el espacio como para poder traer. Cada viajero iba con su cama,
¿ok? Que eran muchas veces simplemente algo de paja que lo enrollaban y lo tiraban ahí. Algunas veces utilizaban algo como una almohada, viajaban con ellos los viajeros, ¿ok? Y entonces lo que hacían es que tiraban ahí su cama, ¿ok? De paja, y se recostaban ahí y se tapaban muchas veces con su propia ropa. En algunos lugares el primer piso era usado como para poner algunas de las cosas que traían. Quizá a veces venían con siervos, ¿cierto? A veces traían mercancías. Esto era usado muchas veces por los mercantes cuando iban de un lugar a otro. Y entonces guardaban o almacenaban ahí por la noche sus mercancías. Y en el centro, en el patio, lo que había es que estaban ahí los animales. Ahí estaban los camellos, ahí estaban los burros, ahí estaban para que pudiesen tener alimento y también qué beber. Y entonces en la parte central del patio lo que habían era lo que se llaman los pesebres. Y lo más probable entonces que cuando leemos aquí de que no había lugar en el mesón, era que todas esas pequeñas habitaciones, en el segundo piso también habían así habitaciones, y todas miraban hacia el patio porque todo el mundo quería estar seguro de que no le fuesen a robar por la noche el camello, la mula o la mercadería que traían. Entonces todo era ahí nomás centrado en el centro, ¿ok? Muchas veces eso estaba lleno, pero siempre por ahí se encontraba espacio. Pero en esta oportunidad, por el edicto que había, no había lugar. No había lugar. Y entonces no había dónde podían quedarse. Jovencitos, José y María, y no encuentran lugar, no encuentran un cuarto, una habitación, algo de privacidad. Entonces, ¿qué les queda? Allí, muy probablemente en el patio, en un lugar semipúblico. Allí, donde estaba el pesebre, donde estaban los animales, y donde estaba la paja, el forraje para el alimento, por allí es donde en algún rincón se acomoda José y María. Dice la Escritura, el escritor nos dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto no le cayó a Dios por sorpresa, no fue que, ay Dios mío, se me escapó, no hice la reserva para que Jesús naciese, para que Jesús mi hijo naciese. No, esto fue hecho a propósito. Esto fue hecho a propósito. Mire, yo tuve al superperro Sporty. Sporty fue el superperro que estuvo en nuestra casa por varios años hasta que se fue a Doggy Heaven. ¿Ok? Y déjeme decir una cosa, Sporty, entre una de sus características es que el compadre olía a perro. Olía a perro, mi perro. ¿Ok? Y más aún cuando no se le bañaba. Si se pasaba una semana sin bañar, tenía una grasa, tenía ese perro que lo hacía oler a perro, pero así, fuerte. Ahora déjeme decirle, ahí donde están mulas y camellos, y que esos no es como que salen, como que el camello dice, un ratito, ¿dónde está el baño? Voy a salir a dar una vuelta al baño. No. Ahí donde hacían todo. ¿Ustedes se imaginan el olor que debe haber habido en aquel lugar? Y donde comen animales, déjenme decir también, no es como que es una cosa sumamente higiénica. Y me puse a pensar, wow, aquí están naciendo, señores, Dios hecho hombre. No hay un palacio, no hay una casa real, no hay la más mínima atención, no hay ni siquiera un mesón. O sea, el punto es, ¿qué más bajo pudo haber sido esto? Ahí donde están los animales, en un lugar de olores perturbadores. ¿Y no es esto en realidad, en cierta forma, una ilustración de lo que es la vida del pecador? Donde el pecado, la Biblia nos dice, le huele mal a Dios. Nuestras acciones pecaminosas le huelen mal a Dios, aún las que nosotros consideramos que son acciones buenas o justas, le huelen mal a Dios. El profeta Isaías
Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Y este trapo de inmundicia es el trapo menstrual, que huele mal. Y el Hijo de Dios viene y nace en un lugar maloliente. Si no era esto en realidad una expresión de la gracia de Dios. ¿Sabes qué? No estoy viniendo para solamente estar alrededor de los que son mejorcitos dentro de la humanidad. Estoy viniendo para mezclarme con la humanidad maloliente, contigo y conmigo. Porque como acabamos de leer acá, la Escritura dice, aún nuestras justicias, aún lo que nosotros consideramos que es bueno y recto, dice, le son a Él trapos de inmundicia, malolientes. Qué condescendencia nuestro Dios, qué condescendencia. Ahí estaban estos muy probablemente adolescentes en medio de una situación donde no encontraban dónde la joven María diese a luz. Y en la soberanía de Dios, aquel que movió a un César, a la persona más poderosa del mundo de aquel entonces, para que diese un edicto, también le plació al mismo Dios darle un patio de un mesón para que su hijo sea puesto en un pesebre, allí donde se pone la comida de los animales y el agua para que los animales beban. ¿No nos sorprende Dios en realidad? ¿No nos deja estupefactos? ¿No nos hace ver en realidad, wow, de verdad? ¿Dónde nació usted? ¿Dónde nací yo? ¿Dónde nacieron mis hijos? ¿No buscamos el mejor lugar que nuestros medios permitían? ¿Usted cree que Dios se quedó corto de haber podido hallar un palacio para Jesús? No, todo fue soberanamente diseñado. Todo fue conforme al plan divino. Y Él quería hacernos saber, yo voy a una humanidad maloliente por el pecado. O sea, déjame decirte una cosa, Él sabe exactamente dónde tú te encuentras, dónde yo me encuentro. No es que Él no nos conoce muy bien a nosotros, por si acaso. Él sabe exactamente nuestro teje y maneje, Él sabe exactamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado. Él sabe exactamente dónde estuve yo ayer y anteayer y hace 10 años y hace 15 años. Él sabe exactamente todos mis vicios. Él sabe exactamente todas mis flaquezas. Él sabe exactamente todas las cosas que yo he hecho, aún las que yo pienso que nadie sabe. Él sabe todo. Y todo eso le huele mal. Pero a pesar de todo eso, Él vino porque quería asociarse conmigo. Vino para salvarme. Tremendo, tremendo, absolutamente maravilloso en realidad. Bueno, vemos pues entonces que ahí está este individuo considerado el salvador del mundo. Bueno, Dios lo utiliza a él. Y ahí entonces están estos dos jovencitos, José y María, y no hay lugar para ellos. El Hijo de Dios nace, de acuerdo a lo que dice acá la Escritura, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Un nacimiento común como todo otro. Si usted hubiese tenido un videocámara y lo hubiese filmado, no hubiese sido absolutamente nada distinto de cualquier otro. No es que conforme estaba saliendo el pequeño Jesús, salía una luz. No. Fue exactamente como cualquier otro nacimiento. Es más, Lucas lo que hace es que describe, dice, tanto así fue que lo envolvieron exactamente igual como envolvían a todo otro niñito judío. Lo envolvieron en pañales. Necesitaba sus pañales. Exactamente igual. La señal no era que estaba envuelto en pañales, como vamos a ver más adelante. La señal era que el Hijo de Dios iba a estar en un pesebre. Eso era lo que iba a ser el shock para los pastores. Que el Hijo de Dios fuese a estar en un pesebre. Déjeme decirle una cosa.
Aquí lo que vemos es la descripción simple, sencilla, anónima. Básicamente el nacimiento, la venida de Jesús fue anónimo. ¿Quién lo sabía? Belén estaba repleta de gente y todo Israel estaba pues en el movimiento para ir a hacer el censo. Pero ¿quién sabía esto? Bueno, Zacarías y Elizabeth, los parientes de María, lo sabía ciertamente María y José, y probablemente algunas otras personas justas y piadosas a las cuales ellos le habían dicho lo que estaba sucediendo. Pero después de eso, ¿quién más sabía? ¿Quién más sabía de ello? Esto era básicamente algo anónimo. El Hijo de Dios estaba viniendo a la tierra y no había absolutamente un press release, no había que llamaron por si acaso a hacer una rueda de prensa para anunciar, ha nacido el Hijo de Dios. No, nace, lo envuelven en pañales, lo ponen en un pesebre. Así de sencillo. Pero el anuncio venía después. Dios no podía dejar en realidad sin anuncio la venida de su Hijo amado. Y vemos pues en el versículo 8 lo siguiente, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, de acuerdo a la costumbre judía, cuando nacía un niño, se juntaban los vecinos y también aquellos que tocaban instrumentos allí en el hood, en el vecindario, se juntaban y celebraban. Había música, había música. Bueno, ¿qué es lo que sucedió acá cuando el Hijo de Dios nace? Primeramente, quisiera traer su atención de que fue anunciado a un grupo de personas, quizá el menos pensado, al cual se le daría la primera noticia. Usualmente cuando se hace una rueda de prensa, lo que se hace es que si se va a dar un gran anuncio, ¿cierto? Se da el anuncio a aquellos que son personas claves, para que a través de estas personas claves se disemine las nuevas, ¿no? De algo que va a tomar lugar. Bueno, aquí vemos que Dios escoge anunciar a pastores. Pastores. Y no que de por sí ser pastor tenga algo de malo, aunque ya el concepto de los pastores había llegado a ser para la sociedad del tiempo de Jesús, del nacimiento de Jesús, como personas deshonestas. Pero en realidad los pastores tenían historia de ser simplemente un oficio noble por el cual personas podían ganarse la vida. Es más, los patriarcas de la nación de Israel habían sido pastores ellos mismos. David mismo, su gran rey, había sido un pastor, y Moisés pastoreaba, y Abraham tenía ganados, y sus hijos eran pastores en realidad. Los hijos de Isaac, ¿no? Jacob y sus hijos. Así que no era nada impropio ser un pastor, no era malo ser un pastor, pero para el tiempo de Jesús, ser pastor ya era considerado como algo de lo más bajo. Es más, de acuerdo a las leyes que uno puede ver y la explicación que daban los rabís, los líderes de Israel en aquel entonces, en la Mishnah y en el Talmud, se encontraba que en realidad los pastores eran despreciados aún religiosamente porque eran personas que por su mismo oficio no podían guardar el sábado porque tenían que estar en el campo y rompían la ley. Entonces religiosamente eran despreciados también. Entonces aquí vemos que estos pastores estaban en el área de Belén. Y es interesante porque, una vez más, en los escritos de la Mishnah, por ejemplo, uno encuentra que los sumos sacerdotes habían dado una orden de que si había necesidad para sacrificios, para ovejas, para el sacrificio en el templo, como por ejemplo durante las grandes fiestas solemnes donde tenían que hacerse miles de sacrificios, si había necesidad, hasta una distancia de 6 millas alrededor de Jerusalén,
las ovejas que estaban en los campos de ahí podían ser utilizados para el sacrificio en el templo. Y Belén justo cae a 6 millas de distancia. Es muy probable entonces de que estos pastores hayan sido pastores que cuidaban las ovejas que terminaban estando en el sacrificio y que ellos entendían entonces de que este era el sacrificio para que haya remisión de pecados, sangre derramada para el perdón de pecados. Es muy probable que estos pastores hubiesen entendido todo esto. Bueno, a estas personas, el grupo menos pensado, el grupo de personas menos capacitadas, los menos intelectuales, los menos privilegiados, es a las cuales un ángel del Señor se les aparece. Y es interesante que menciona aquí, dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Cuántas veces usted ha leído eso? Muchas veces, ¿cierto? La gloria del Señor los rodeó y lo que pensamos es que hubo este gran resplandor, ¿cierto? Esta gran luminosidad. ¿Sabe qué es lo significativo de todo ello? No es tanto en sí la luz que los rodea, sino que ¿cuándo es que la gloria del Señor ha hecho aparición de acuerdo a la historia bíblica? Bueno, si usted va al Génesis, por ejemplo, usted encuentra que cuando Dios creó inicialmente al hombre y a la mujer, Dios en su gloria dice que se paseaba por el jardín de Edén y tenía comunión cara a cara con las personas. Es decir, la presencia misma de Dios expresada, como Dios es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo, ¿ok? Cuando se manifiesta visiblemente solamente a través de una luz brillantísima. Y entonces Adán y Eva estaban delante de la presencia de Dios en el Edén. No había pecado en ellos, no había problema. Pero el instante que ellos pecan, Dios tiene que sacarlos delante de su presencia. Y ya no volvemos a ver la manifestación de la gloria de Dios en realidad básicamente hasta que Dios escoge a un pueblo para sí. Y es en el tabernáculo y en el templo posteriormente donde la gloria de Dios desciende y posa. Y los israelitas entendían, Dios está viniendo para morar en medio nuestro. Él va a ser nuestro Dios. Pero cuando Israel se aparta, entonces la gloria de Dios también se va. Y no volvemos a ver la gloria de Dios hasta 100 años después, aquí, esta noche. Es decir, la manifestación de la gloria de Dios no es algo como que sucede así a cada rato en la Biblia. Este evento de acá fue sumamente significativo. Y el hecho de que la gloria de Dios resplandeció, por supuesto que sacudió hasta la coronilla a los pastores. Porque esto era algo sumamente no solo sobrenatural, sino que entendían de que era la presencia misma de Dios. Y lo que hace pues entonces es que se anuncia la venida del Hijo de Dios, haciendo aparición la gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Un evento singular. Usted no vuelve a leer esto, sino ¿hasta cuándo? Cuando vamos a ver la gloria de Dios en realidad. Hubo una manifestación cuando Cristo en el monte de la transfiguración por decir así, deja ver su gloria por un instante a los 3 discípulos que le acompañaron, pero después de eso, ¿cuándo es que se va a ver a Jesús viniendo en nubes de gloria? Solamente ya su retorno. Este de acá es un evento singular. La venida del Hijo de Dios aquí es descrito en una forma muy singular, que una vez más en la simple lectura que se nos pasa. Pero aquí estaba viniendo entonces la persona que es el Salvador, el verdadero Salvador. Los ángeles así lo anuncian. Dice, el ángel les dijo, versículo 10, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y mire, el tiempo se ha ido, pero lo que quisiera hacer es enfocarme en este último pensamiento. Cristo el Salvador. ¿Qué es un Salvador? Es la pregunta básica que tenemos para nosotros. Si usted ve a una persona que se está ahogando y luego ve a otro que va corriendo y se mete al agua, hacia la piscina o al mar y lo saca, ¿qué decimos? Lo salvó, ¿cierto? Lo salvó. Había un daño inminente y entonces ante ese daño inminente alguien viene y lo rescata, lo libera, lo salva, ¿ok? Un salvador es aquella persona que viene y trae a otro fuera de aquello que le es letal, algo que le puede causar un daño
grande, singular, un Salvador. Y acá la Escritura dice que había nacido un Salvador. Y esto, una vez más, recuerden, este llamado de Augusto César, el Salvador del mundo, era algo que se había proclamado ya por varios años a través de todo el imperio y había llegado hasta incluso allí a Palestina. Ellos habían escuchado esto de que había Salvador, pero los israelitas sabían de que en realidad había un verdadero Salvador, solamente Dios. Y usted puede ir a través del Antiguo Testamento y encontrar allí de que Dios es presentado una y otra vez como el Salvador, como el Salvador. Y acá se dice el Salvador que con su brazo fuerte y poderoso nos ha librado muchas veces, ahora ha venido. ¿Ok? ¿Qué es un Salvador? Bueno, un Salvador es aquel que te rescata, aquel que te salva. Pero ¿de qué es la pregunta? El día de hoy hay muchas personas que piensan que Jesús es un Salvador para una vida que no tiene sentido. Y entonces lo que piensa es, bueno, mi vida está sin sentido, yo necesito a alguien que le dé sentido a mi vida, yo necesito a Jesús. Otras personas dicen, yo vivo con continua ansiedad, mi vida está llena de ansiedades, yo necesito a alguien que me salve de la ansiedad. Unas personas dicen, mi pobreza es extrema, y yo lo que necesito es alguien que me ayude, que me saque de la pobreza extrema en la cual me encuentro. Otras personas dicen, soy totalmente infeliz y no encuentro la felicidad se me escapa continuamente, yo necesito a alguien que me pueda dar felicidad. Otras personas dicen, ¿sabe? No me siento realizado, sí he llegado a tener una carrera, pero hay algo como que me falta, yo necesito a alguien que me dé realización. Hay otras personas que dicen, ¿sabe? Mi vida está tan llena de problemas, yo necesito a alguien que me saque de mis problemas. Tengo problemas por todos lados, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los familiares, problemas. Yo necesito a alguien que me ayude con mis problemas. Hay otros que dicen, yo tengo hábitos y vicios, soy alcohólico, soy drogadicto, tengo esta cosa, tengo aquella otra cosa. Yo lo que necesito es alguien que me libre de mis hábitos, de mis vicios, de estas malas costumbres que tengo, de estos malos hábitos que he formado, que están causando tanto daño a mí mismo y a otros. Yo necesito un Salvador, alguien que me salve de esas cosas. Hay otros que dicen, yo tengo un problema serio en mi matrimonio, no sé cómo hacer para que mi esposa me ame otra vez, no sé cómo hacer para que mi esposo me ame, no sé cómo podernos comunicar, necesitamos que alguien salve nuestro matrimonio. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Cualquier otra cosa. Y aunque todas estas cosas en realidad sí pueden ser situaciones o relaciones que pueden ser salvadas, el concepto de Salvador que presenta la Biblia va más allá de todas estas cosas. Si usted se pone a pensar en realidad, el que tú te sientas muchas veces falto de realización o que te sientas infeliz o que tengas problemas o que hayas desarrollado malos hábitos o todas estas cosas son en realidad el resultado o encuentran su raíz en el pecado. En el pecado. Y entonces Jesús es el Salvador que viene a salvar, a rescatarte del pecado y sus consecuencias. Ese es el Salvador que la Biblia presenta. No es el Salvador de, me siento vacío, necesito que alguien me llene, que Jesús me va a llenar. No se trata de eso. De lo que se trata es de aquel que se da cuenta que es un pecador, que una vez más, como hemos leído en las páginas del libro de Isaías, dice, aún mis buenas obras son todas simplemente trapos de inmundicia. Yo necesito a Dios que me perdone. Ese es el Salvador. La pregunta final que tengo para ti es, mira, ve tú, ahí está este supuesto Salvador del mundo, César Augusto, que puede traer quizá prosperidad económica, que puede traer esto o aquello, una paz relativa, no hay tanto crimen, no hay tanta cosa, y la gente dice, ese es el Salvador del mundo. Y tú puedes quizá estar buscando una persona que te ayude con tus problemas, que te ayude con tu falta de realización, que te ayude con el vacío en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, ¿sabes qué? Tú puedes ir y encontrar salvadores por doquier. Pero si lo que tú te das cuenta es que necesitas un salvador del pecado, solamente hay uno, y su nombre es Jesús. Es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Sabe? La Escritura dice en Isaías el capítulo 57 que el impío, el pecador, no tiene paz. ¿Sabe cuál fue el anuncio que los ángeles dijeron? Venga conmigo, por favor, ahí dice, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La forma de encontrar paz
es por medio del Salvador. El Salvador te trae paz. La paz es el resultado de una vida reconciliada con Dios, de un pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. Como dice una vez más en el Antiguo Testamento, y es uno encuentra el eco en el Nuevo Testamento también. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La historia de la Navidad es una historia absolutamente maravillosa, es una historia hermosa, es una historia wow, solamente experimentada en su forma más completa por aquellos que vienen al Salvador, por aquellos que se dan cuenta de su necesidad y que vienen a Él y dicen, Señor, tú eres el Salvador, yo soy un pecador, te necesito, sálvame. La pregunta que tengo para ti esta mañana ¿es Él tu Salvador? ¿Es Él tu Salvador? Si no lo es, esta mañana pídeselo. Esta mañana dile, Señor, sé tú mi Salvador. Vamos a orar. Padre, vengo a ti para darte las gracias por tu palabra, para darte las gracias porque aunque los hombres llaman a otros salvadores, en realidad el Salvador que tú has dado es solamente uno y uno solamente, Jesucristo. Y te pido, oh Dios, que en esta mañana, entre los que estamos aquí presentes, aquellos que aún no hemos recibido esta salvación que Él trae, que nos acerquemos a Él, humillados delante de tu presencia, reconociendo que hemos pecado, que no somos dignos sino del juicio tuyo, pero que sin embargo nos acercamos sabiendo que tú quieres tener compasión y misericordia y gracia para con un pecador como yo, y perdonarlo, y limpiarlo, y hacerlo tuyo. Gracias porque tú enviaste a Jesús, por medio del cual podemos tener verdadera paz, paz contigo, y paz que sea completa, total, para el ser humano. Paz que es el resultado de una relación restaurada con Dios, de una reconciliación con Dios. Te pido pues, oh Dios, que tú traigas personas en este día a Cristo Jesús y que ellos se arrepientan y crean. Y para nosotros, oh Señor, te damos tantas gracias. Señor, ese lugar maloliente en el cual nació tu Hijo amado era ciertamente una ilustración de lo que era mi vida, una vida maloliente por el pecado. Te doy tantas gracias, oh Dios, tantas gracias de que tú diste al Salvador para morir por un pecador como yo. Y me gozo ahora en el perdón de Dios y en la paz concedida. Gracias, oh Señor, pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor. En tu nombre precioso agradecemos y nos gozamos al recordar este tiempo de la venida del Señor de la gloria de Cristo Jesús. Amén.